Buenos días, profesor. Mi nombre es Christopher Ábrego y el día de hoy, junto con mis compañeros Abraham Flores y Rubén Ortega, le tenemos el placer de presentar el tema Química de coordinación, el legado del científico Alfred Werner. ¿Quién fue Alfred Werner? Alfred Werner fue el cuarto y último hijo de Jan Adam Werner, un trabajador de fundición, y Salomé Jeanette Werner, quien pertenecía a una familia adinerada. Nació el 12 de diciembre de 1866. Su infancia transcurrió en Mulhouse, Alsacia. Hoy en día esto corresponde a una región al norte de Francia, donde acudió a la escuela, y desde muy joven mostró interés por la química y su primer trabajo de investigación independiente lo realizó a los 18 años de edad. Alfred Werner fue el cual en 1886 asistió a los cursos en la Escuela Politécnica de Zúrich y en 1989 obtuvo el diploma en Química Técnica. Durante sus estudios fue fuertemente influenciado por el profesor Arthur Hunt. En 1895, con apenas 29 años, se convirtió en profesor de química, impartiendo clases de química orgánica, hasta que en 1902 asumió también las conferencias de química inorgánica. En 1913, Werner se convirtió en el primer químico suizo en ganar el Premio Nobel de Química, en reconocimiento a su trabajo sobre el enlace de los átomos en las moléculas, lo que abrió nuevos campos de investigación, particularmente en química inorgánica. Poco después comenzó a sufrir una arteriosclerosis general, progresiva y degenerativa, especialmente en el cerebro, por lo cual falleció el 15 de noviembre de 1919 en Zúrich, Suiza. No solo fue el fundador de la estereoquímica inorgánica moderna, sino también uno de los químicos más importantes de todos los tiempos. En 1903, Aporte de Alfred Werner. El aporte más importante de Alfred Werner fue la creación de la teoría de coordinación presentada en 1893. En esa época muchos químicos pensaban que los compuestos metálicos se formaban de manera simple, pero no podían explicar por qué algunos compuestos tenían colores diferentes, por qué reaccionaban de distintas maneras o por qué existían sustancias con la misma fórmula pero diferentes propiedades. Werner propuso que en estos compuestos existía un átomo central, que generalmente era un metal, rodeado de moléculas o iones llamados ligandos. Los ligandos se unen directamente al metal mediante enlaces químicos, por ejemplo el clorohexaamino cobalto 3, como podemos ver aquí. En este compuesto el cobalto es el átomo central. Las 6 moléculas de amoníaco son los ligandos y los cloruros están fuera de la esfera de coordinación. Esta idea fue revolucionaria porque permitió explicar correctamente la estructura de muchos compuestos inorgánicos. Otro de los aportes importantes es la introducción del concepto de número de coordinación. Otro gran aporte fue este concepto, el número de coordinación. Werner descubrió que los metales poseen una capacidad específica para unirse a ligandos. El número de coordinación indica cuántos ligandos rodean al átomo central. Por ejemplo, el cobalto frecuentemente tiene un número de coordinación de 6, el cobre puede tener de 4 y otros metales pueden variar dependiendo de su estructura. Este concepto es fundamental en la química moderna porque ayuda a predecir la forma de los compuestos, su estabilidad y sus propiedades químicas. El siguiente aporte es la explicación de la geometría molecular. Werner demostró que los complejos metálicos tienen una organización espacial definida. Descubrió estructuras como la geometría octaédrica, donde cuenta con 6 ligandos que rodean al metal, también la geometría tetraédrica, donde 4 ligandos forman una estructura parecida a una pirámide triangular, y la geometría cuadrado-plana, donde 4 ligandos se organizan en un mismo plano alrededor del metal. Estos descubrimientos fueron importantes porque la geometría afecta el color de los compuestos, sus propiedades magnéticas y su reactividad química. Siguiendo con los aportes de Alfred Werner, tenemos el descubrimiento de la isomería en compuestos de coordinación. Werner observó que algunos compuestos tenían exactamente la misma fórmula química, pero propiedades totalmente diferentes. Y esto ocurría porque los átomos podían organizarse en distintas maneras en el espacio, y a este fenómeno se le llama isomería. Werner estudió distintos tipos de isomería, especialmente la isomería geométrica y la isomería óptica. La isomería geométrica
Los ligandos pueden colocarse en posiciones diferentes alrededor del metal, mientras que en la isomería óptica existen compuestos que son imágenes especulares entre sí, como ocurre con las manos. Este descubrimiento fue muy importante porque ayudó a comprender mejor la estructura tridimensional de las moléculas. Otro de los aportes es cuando introdujo el estudio de los complejos metálicos quirales. Alfred Werner realizó investigaciones sobre compuestos metálicos que podían existir en forma espejo, conocidas como moléculas quirales. Antes de Werner, muchos científicos creían que la actividad óptica solo podía existir en compuestos orgánicos que contenían el elemento carbono. Sin embargo, Werner demostró que también podían existir compuestos inorgánicos con esa propiedad. Él logró separar complejos metálicos que tenían la misma posición química, pero diferentes orientaciones espaciales, actuando como imágenes especulares entre sí. Este descubrimiento fue muy importante porque amplió el estudio de la estereoquímica, demostró que la simetría molecular también existe en compuestos inorgánicos y ayudó al desarrollo de investigaciones posteriores en química, biología y farmacología. A continuación, se mencionarán personas que colaboraron con Alfred Werner y con sus aportes ayudaron a validar su teoría. Arturo Miolati fue un químico italiano que colaboró estrechamente en el desarrollo experimental de la teoría de Werner, centrándose principalmente en la conductividad eléctrica y el comportamiento iónico de los complejos, demostrando que algunos compuestos producían diferentes números de iones en disolución acuosa, y esto permitió determinar cuántos iones se encontraban en su disolución y cuáles se encontraban coordinados al metal. Y esto validó lo que decía Werner en su teoría, que mencionaba que el metal poseía una coordinación definida, con algunos grupos coordinados internamente, mientras que otros se encontraban simplemente equilibrando la carga del complejo. Victor King fue un estudiante y colaborador de Werner en investigaciones relacionadas con complejos de cobalto y la estereoquímica, además de participar en la síntesis y separación de complejos ópticamente activos, especialmente en sistemas octaédricos como el tris-etilendiamina cobalto 3+, demostrando que podía existir quiralidad sin carbono asimétrico. Estos estudios ayudaron a demostrar la geometría octaédrica que proponía Werner, y también ayudaron a evidenciar y a consolidar su teoría. Su trabajo experimental fue considerado importante, lo cual ayudó a Werner posteriormente en 1913 a ganar el premio Nobel. Paul Pfeiffer fue uno de los principales continuadores de la escuela de Werner, a diferencia de otros, los cuales ayudaban experimentalmente. Este ayudó a expandir y organizar conceptualmente la química de coordinación. Trabajó en temas de estereoquímica, geometría e isomería de complejos, además de difundir ampliamente mediante textos académicos las ideas de Werner. Sus contribuciones ayudaron a transformar la teoría de coordinación en una disciplina estructurada y esencial dentro de la química inorgánica actual. Cabe mencionar también a estudiantes de universidades internacionales, los cuales también ayudaron en la síntesis y cristalización de diversos complejos. Sin duda alguna, los hallazgos de Werner han tenido un gran impacto a lo largo del tiempo, y esto se ve evidenciado con nuevas disciplinas y nuevas aplicaciones, las cuales se fundamentan en la teoría de coordinación. Los aportes de Werner a corto plazo permitieron explicar de forma estructurada el comportamiento de los complejos de coordinación, que anteriormente, en su tiempo, eran difíciles de interpretar. Su teoría también incorporó conceptos fundamentales como el número de coordinación, esfera de coordinación y la geometría de los complejos. Además, también explicó fenómenos
como la isomería y la estereoquímica. Gracias a todo este trabajo, la química de coordinación pasó a ser una química descriptiva a ser una más estructural basada en evidencia experimental, mientras que a largo plazo ayudaron a sentar las bases de gran parte de la química inorgánica y dio paso al desarrollo de áreas específicas como la bioinorgánica, organometálica y la teoría del campo cristalino. Sus investigaciones permitieron comprender la estructura y función de compuestos metálicos presentes en sistemas biológicos como la hemoglobina o la vitamina B12, y los cuales permitieron desarrollar compuestos